Si te gusta el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna. Hola hermanos, vamos a 2 de Corintios capítulo 12 versículos 7 al 10. Y dice la palabra: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a la cual 3 veces he rogado al Señor que me lo quite. Y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en las angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. En la actualidad se ha venido desarrollando en muchas personas la famosa pregunta: Señor, ¿por qué? ¿Por qué estoy viviendo esta necesidad? ¿Por qué estoy en lucha? ¿Por qué estoy con esta enfermedad? ¿Acaso Dios está enojado conmigo? ¿Por qué hay tanto dolor en el mundo? Dios, dímelo, etcétera, etcétera, etcétera. Yo te pregunto, ¿es pecado preguntarle a Dios? ¿Es pecado acaso preguntarle a Dios? No. El mismo Cristo preguntó por qué. Cuando Él dijo: ¿por qué me has desamparado? Cuando estaba en la cruz, Él le preguntó a Dios: Padre, ¿por qué me has desamparado? Pero Él preguntó, mas no reprochó. Esa es la gran diferencia. Él preguntó, mas no reprochó, que es la diferencia que vemos aquí. Un reproche a Dios es pecado. Una pregunta del por qué no es pecado. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y aquí tenemos una de las frases más impactantes en la vida de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo entender esta pregunta que hace Jesús? Hermanos, Cristo era 100% humano, pero también era 100% Dios. Jesús, como ser humano, se cansó, tuvo sed, tenía que morir, tenía que comer, tenía que dormir. Entonces Cristo, como humano, se identificó con nosotros en el dolor, en la angustia, en la aflicción. Él se identificó. Cristo entiende nuestras preguntas y dudas de por qué cuando estamos en aflicción. Él entiende nuestra angustia humana, por lo que Él fue humano. En ese momento todo el peso de la humanidad estaba cayendo sobre la humanidad de Jesús, sobre Él. Y es el preciso momento al que Pablo se refiere cuando dijo: al que no conoció que pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. 2 de Corintios 5:21. El castigo que Jesús sufrió en la tierra por todos los pecados nuestros implicó inevitablemente una separación de Dios con su Hijo, que en ese momento estaba llevando los pecados del mundo, los pecados de la humanidad, porque era necesario que así pasara. Jesús no sería Jesús si no hubiera experimentado los sufrimientos que todo ser humano experimenta. Mientras que estemos en esta tierra, estamos, hermanos, expuestos al dolor. Por eso la Biblia dice que allá en el cielo ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Lo dice Apocalipsis 21:4 en la parte B. Pero en tanto que nosotros estemos aquí en la tierra,
y no lleguemos allá, habrán aflicciones. Hermanos, Jesús sabía que su sufrimiento tenía un propósito para seguir adelante. ¿Por qué él sabía eso? Porque era la voluntad de Dios. En la cruz, Jesús enfrentó la experiencia más extrema que un ser humano puede enfrentar. No solo el dolor físico, sino la carga de nuestros pecados sobre Él. Por eso es que Él nos escucha perfectamente cuando clamamos a Dios, cuando le decimos: Señor, ¿por qué me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El sufrimiento de Jesús tenía un propósito. ¿Cuál era? Salvarnos. Ese era el propósito del sufrimiento de Cristo en la cruz. Jesús conocía la voluntad del Padre y se sometió humildemente a Él, a esa voluntad. Jesús tenía que sufrir el dolor para salvarnos de nuestros pecados. Y esa es la manera de identificarse con los seres humanos que Él tenía y que nosotros vivimos todavía, una identificación con humanos. Las consecuencias de nuestros pecados, aunque nuestros pecados, en el caso de nosotros los creyentes, ya hayan sido perdonados, seguimos expuestos al mismo sufrimiento. Así como Dios hace salir el sol sobre justos e injustos, nosotros también en la tierra estamos, caminemos en las sendas de Cristo, expuestos al sufrimiento. Eso es lo que nosotros estamos. Dios nos mide en su misericordia y hace salir el sol para buenos y para malos. Y nosotros también estamos sujetos a Dios porque le conocemos. A nosotros los cristianos también nos pasan calamidades. Muchos cristianos han sido positivos en las pruebas del COVID-19. Entonces los creyentes en Cristo debemos saber y entender que las pruebas y los sufrimientos en nosotros los creyentes tienen un propósito en Dios. Así como la prueba y el sufrimiento en Cristo tenían un propósito, el salvarnos, nuestros propósitos y sufrimientos y pruebas en nosotros los creyentes tienen un propósito en Dios. Tenemos que saber y entender que Dios no nos abandonará, nos tiene abrigados, así estemos en prueba y en sufrimiento. Porque en el caso de nosotros ya nuestros pecados han sido perdonados. Sin embargo, sufrimos de angustias que nos afligen. Sin embargo, Jesús estará con nosotros en medio de las pruebas que nos traen dolor. Porque el sufrimiento de nosotros no es para expiar pecados. Porque esos sufrimientos que la gente utiliza para expiar pecados no es bíblico. Se llama flagelo. Acuérdese que lo único que Él pide es que confiemos en Él. Juan 16, 32, 33 dice: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo. ¿Qué está experimentando aquí Jesús cuando dice esto? Soledad. ¿Usted se ha sentido alguna vez solo? ¿Alguna vez usted ha estado en soledad? ¿Usted sí? Yo también. Jesús también sintió soledad. También estuvo solo. Y mire el contraste que Jesús nos muestra, que acaba de decir: mas no estoy solo. Y sigue diciendo el versículo: porque el Padre está conmigo. En realidad Jesús, como Dios, nunca perdió su divinidad en la cruz. Nunca la perdió. Pero como humano, Él cargó con nuestros pecados. Versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Hermanos,
¿Te acuerdas cuando Jesús dijo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo? Mateo 28, 20 en la parte B. Él dijo todos los días. Él no dijo el domingo voy a estar con ustedes. No. Él no dijo el martes por la tarde voy a estar con ustedes. Él no lo dijo. Tampoco dijo a la hora del té voy a estar con ustedes. No. Él no dijo eso. Él dijo todos los días hasta el fin del mundo estaré con ustedes. Es decir que ahora en nuestras aflicciones y sufrimientos, Él promete y prometió y está con nosotros. Aunque nosotros no lo sintamos. Aunque nosotros tengamos la percepción de que como que Él no está ahí. Ahora miremos Juan 16, 33. Que dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, pero confíen, yo he vencido el mundo. Cuando Él dice, estas cosas os he hablado, les estaba transmitiendo Jesús a sus discípulos. Y les daba a entender que que ellos lo van a dejar solo. Pero el Padre estaba con Él. Sigue diciendo, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Notemos que Jesús nos está asegurando que mientras estemos en el mundo, Él dice, en el mundo tendréis aflicciones. Mientras que estemos en el mundo, tendremos aflicciones, hermanos. Así que esas personas que solamente esperan lo bueno de Dios y reniegan cuando están en prueba, no están con Jesús. Yo no sé con quién estarán, pero con Jesús no están. Sigue diciendo el versículo, pero confíen, yo he vencido el mundo. Hermanos, en la Biblia hubo hombres que experimentaron dolor y sufrimiento. Sin embargo, sus vidas nos enseñan de cómo enfrentaron esas situaciones. Como lo fue Job, que a pesar que él fue un hombre justo, fue un hombre temeroso de Dios, fue un hombre que se apartó del mal. A pesar de todo esto, él experimentó dolor. Él experimentó tragedias. Sus hijos se murieron. Experimentó la quiebra financiera. Experimentó dolor. Experimentó enfermedad. Sin embargo, Job dijo algo increíble. Job 23:10 dice, mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Cuando dice mas él, se está refiriendo a Dios. Sigue diciendo el versículo, conoce mi camino. La palabra conoce significa ver, vigilar. O sea, Job nos está diciendo, él ve y vigila mi camino por el cual yo voy. La pregunta hoy para ti es, ¿por cuál camino estás andando? Recuerda que Dios ve y vigila el camino en que andamos. El Salmo dice, aunque ande en valle de sombras, no temeré mal alguno, porque tú, o sea Dios, estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Salmo 23:4. ¿Y por qué decía David esto en el Salmo? Porque él sabía que Dios, al igual que Job, David sabía, al igual que Job, que Dios ve y Dios vigila el camino en que nosotros andamos. Y si nos retrocedemos un salmo atrás, en el Salmo 23, en la parte 3, en el Salmo 23, en el versículo 3, en la parte B, dice, me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Ahora pregunto, ¿cuáles son las sendas de justicia de Dios? Son los caminos de Dios. Aquí es cuando Él nos guía por su camino. Es cuando Él te lleva por el camino de la misericordia. Y si te lleva por el camino de la misericordia, también te puede guiar por el camino del perdón. Pero paradójicamente,
cuando vamos con Dios, de la mano de Dios, por el camino de la misericordia, del perdón o de algunos otros caminos, el caminar con Él por esas sendas, por los caminos que Dios nos lleva, también nos producen dolor. Porque si Él te guía por el camino del dolor, es porque alguien no tuvo misericordia contigo, porque alguien no tuvo perdón contigo, porque alguien no te perdonó, porque alguien te ofendió. Eso produce dolor. Cuando Él te lleva por el camino de la santidad, es porque a nuestros pies se han ensuciado con el pecado. Y nos duele darnos cuenta que hemos pecado. Job dice, Él guía mis pasos por el camino en que voy. Porque el camino en que te lleva el Señor, Él ve y Él vigila la senda de tus pasos para que no te desvíes. Dice el Salmo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. El Salmo dice vara y cayado. Y la vara y cayado son utilizados para guiar. ¿A quiénes? A las ovejas. Y muchas veces el que a nosotros nos guíen nos duele. El Salmo 139, versículo 1 al 6 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Has escudriñado mi andar y mi reposo. Y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua. Y aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste. Y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es. No lo puedo comprender. Pregunto, ¿por qué el salmista dice todo esto? Porque en el camino en el que te lleva el Señor, Él ve y vigila la senda de tus pasos. Pero volviendo a nuestro amigo Job, en el capítulo 23, versículo 10 dice, mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. La frase me probará significa el proceso en donde un metal es metido al crisol del fuego para fundirlo y purificarlo. En otras palabras, Dios nos fundirá a nosotros los cristianos, como se funde el oro, para sacarnos luego purificados. Y ese proceso en el fuego duele. En este proceso Dios limpiará mis actitudes negativas, mis pensamientos malos y mis acciones que ofenden a Dios y ofenden también a los demás. Les pregunto, ¿cuántos de ustedes han alcanzado la perfección? Ninguno, solo Dios. Dios va a ir purificándonos para que dejemos atrás esas cosas. Y esta purificación, hermanos, duele, nos aflige, sufrimos, pero es por toda la vida. Job tenía muy entendido esto. Él tenía un entendimiento muy alto. Él dijo, conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Cuando Job dijo esto, recordemos que Job era muy rico. Tenía oro. Y al tener oro, en ese entonces él sabía cómo trabajar el oro, porque en esa época ya se trabajaba el oro, ya se manejaba el oro. Y el procedimiento para que el oro quede puro, desde la época de Job hasta nuestros días, no ha cambiado. Hay que pasar el oro por el crisol del fuego para que salga puro, porque entra impuro. Desde la época de Job hasta hoy, nada ha cambiado. Es por esto que Job, metafóricamente hablando, entendía lo que estaba pasando con Dios. El oro tiene sus tres características, hermanos, que también lo debe tener el cristiano. Primera característica, el oro tiene densidad. La segunda, la maneabilidad del oro.
Y la tercera, la brillantez del oro. Yo no soy experto. Me tocó investigar sobre este tema del oro. El oro es extraído de la tierra, del lodo y las profundidades de la tierra, y sale sucio. Y esas pepitas de oro salen impuras. Y para poder limpiarlas cuando salen, ¿sí?, toca meterlas a una gran temperatura en el crisol. Eso se llama crisol. Pero cuando se funde, van desapareciendo las impurezas y adquiere un valor alto. Un valor alto, pero mire la balanza. Adquiere un valor alto, pero el tamaño de la roca que entró disminuye. No sale el mismo tamaño, sino que sale una roca pequeña. Y esto se mide en quilates. Y el quilate es lo que determina la pureza y el valor del oro. El de 16 quilates tiene una pureza y un valor determinada. Pero el de 24 quilates va a valer más, porque tiene un valor y una pureza más alta, pero también un tamaño más reducido. A más pureza del oro, más valor y menor tamaño. Pero el sometimiento para tener más pureza es el fuego, no más. Primera de Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Aquí Pedro compara la pureza de la fe con el oro. La pureza del oro determina su valor. En cuanto a la fe, uno pasa por una infinidad de circunstancias que nos ayudan a pasar por ese crisol espiritual y salimos con un quilate determinado y un valor que muestra nuestra fe. A mayor quilates de fe, menor tamaño. Por eso la palabra de Dios dice: ¿quién quiere ser grande en el cielo? Hágase chico en la tierra. Por eso Jesús dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, chiquitico, pero de 24 quilates. Ese granito de mostaza es el que más valor tiene, el que más kilotaje tiene en la fe de Cristo. Y para llegar a ese tamaño pequeñito, pero grande en valor, en fe, ¿sí?, de 24 quilates de pureza, fue necesario mucha temperatura de fuego. Tuvo que soportar mucho. Pregunto, hermano, ¿de cuántos quilates es tu fe? Ahora, ¿cuántos quieren una fe de 24 quilates de pureza? Si usted quiere una fe de 24 quilates de pureza, quiero decirle, hermano, que debe estar listo para que el fuego arrecie en su vida. Primera Pedro 1:6 dice: en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Estas son las palabras de Pedro, alguien que en sus inicios tenía una confianza en Dios de un quilate. Tenía una fe en Dios de un quilate, imagínense. Pero a medida de haber vivido las experiencias con Cristo y experiencias que lo hicieron llorar, como el haber negado a Cristo 3 veces, fue aumentando su valor en más quilates. Mire lo que le dijo Jesús a Pedro en Lucas 22, 31, 32.
Dice la palabra, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearnos como a trigo. O sea, lo estaba pidiendo para probarlo y pasarlo por el fuego. ¿De qué? De la aflicción. 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Mire lo que le decía Jesús, pero también mire la respuesta de un Pedro, de un quilate de fe. Verso 33. Él le dijo, o sea Pedro, Señor, dispuesto estoy de ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y ahora, después de haber dicho esto, Pedro niega a Cristo 3 veces antes de que cantara el gallo. Dios tuvo que poner a Pedro en el crisol para purificar su fe, porque decía hasta la muerte y luego lo negaba. Y eso es una fe de un quilate. Y ese Pedro fue siendo transformado en el crisol del fuego para que aumentara su fe. Y él escribió en primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por poco tiempo, si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Pruebas aquí significa meter en el crisol que purifica. Y es lo que Dios quiere purificar en nosotros hoy. ¿Qué es lo que quiere purificar? Primera de Pedro 1:7 nos responde, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, ojo, su fe en alabanza, sea hallada en gloria, sea hallada en honra, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermanos, nuestra fe, si es pasada por el crisol, va adquiriendo valor y va a ser hallada en alabanza, en gloria y en honra. La palabra prueba significa meter al crisol. Y es un método, por no decir el único método, para purificar el oro. Y en el caso de los cristianos significa pasar por el fuego para ser purificado. Sigue diciendo el versículo, para que sometida a prueba vuestra fe. En este caso la fe es plena y total confianza en Dios. Pregunto, ¿qué es lo que va a meter al crisol el Señor? La respuesta es nuestra confianza en Él, nuestra fe en Él, porque es la fe la que va a determinar nuestra manera de comportarnos en medio de la aflicción, en medio de la prueba. Tu fe, entre más pura sea, es más sólida. Por eso es que Pedro dice, para que sometida a prueba vuestra fe, y luego hace el contraste, mucho más preciosa que el oro. Nuestra fe, hermanos, es más preciosa que el oro siempre y cuando sea transformado por el crisol de la prueba, de la aflicción. La fe es mucho más preciosa que el oro, y preciosa significa valiosa. Pregunto, ¿te gustaría tener una bolsa de oro de 24 quilates? Yo quiero una. Todos la queremos. Hermanos, tú puedes tener 10 kilos de oro de 24 quilates y tu fe de 1 quilate. Pregunto, ahora, ¿te gustaría tener una fe de 24 quilates? Claro que sí. Por lo menos yo sí la quiero. Pedro caminó con Jesús, pero en un inicio su fe era de 1 quilate. Pero el trato con él, con Dios y Pedro, él entendió, o sea, Pedro, que Dios somete a prueba nuestra vida. Dios prueba nuestra fe.
esa fe que nosotros decimos tener en el Señor. Y las pruebas que Dios le puso de la fe a Pedro, le enseñaron y le edificaron toda la vida para que tuviera una fe de 24 quilates. Y Pedro aprendió a confiar ciegamente en el Señor. Te pregunto, ¿estás en este momento siendo probado en tu fe? Yo diría que muchos estamos así. Pedro dice, tenemos que ser afligidos en diferentes pruebas. Primera de Pedro 1:6. O sea, pruebas de toda índole. Algunos de una manera, otros de otra manera. Pero hay pruebas. Pruebas en el trabajo, pruebas en el amor, pruebas en la salud, pruebas en la economía. Diferentes pruebas. Y ahí es donde Dios puede estar probando ¿qué? Nuestra fe. Entonces la fe surge más preciosa que el oro. Y le podemos decir al Señor, Señor Dios, prueba superado. Mira el versículo, la fe mucho más preciosa que el oro, en el cual aunque perecedero, se prueba con fuego. Primera de Pedro 1:7, en la parte B, sigue diciendo, tu fe sea hallada en la alabanza. Estamos hablando ya de la parte C. Alabanza significa elogiada por Dios. Tu fe sea alabada por Dios. ¿No le gustaría que su fe sea alabada por Dios? Como lo hizo con Abraham, el padre de la fe. Luego dice el versículo, en gloria. Gloria significa en buena estima, en buena opinión, delante de Dios el Padre. Dios va a trabajar en nosotros como trabajó con Pedro. ¿Se acuerdan? Que él fue creciendo en su fe a través de su vida. Un hombre soberbio, un hombre sanguíneo, un hombre que decía, Señor, ahora habla de fe y de fe sólida. ¿Recuerdan ese paso cuando Pedro en la tormenta en el mar? Que las olas entraban y anegaban en la barca y que eran tan grandes que podían hundir a la barca. ¿Qué fue lo que le dijo Pedro a Jesús? Mire lo que le dijo. Fe de un quilate. Fe de un quilate. Si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Mateo 14:28. Y sí, Pedro empezó a caminar sobre el agua, pero de pronto se hundió. ¡No! ¿Por qué sucedió eso? Porque la fe de Pedro era de un quilate. El punto aquí es que Dios nos da lecciones de fe, pero nunca nos abandona. Dios va a permitir que lleguemos al límite, pero nunca Dios va a llegar tarde. Jesús, si no le extiende la mano a Pedro, en esa tormenta se ahoga. Él estaba ya en prueba por su falta de fe. Sin embargo, Jesús le extiende la mano y volvieron los dos a la barca. Y en la tormenta, Jesús les pregunta, no solamente a Pedro, sino a los discípulos, ¿dónde está su fe? ¿Acaso no tenéis fe? Hermanos, el Señor nos está enseñando y purificando a través de nuestra fe, aunque eso nos traiga aflicción. Pero volviendo al tema de Job, él tenía claro que la fe tiene que ser purificada como el oro. Sigue diciendo el versículo de Primera de Pedro 1:7, sea probada con fuego, sea hallada en alabanza, en gloria y honra. Y ahora empezamos en la palabra honra. Ya vimos alabanza y gloria. Honra significa valor incalculable. Y termina el verso cuando dice, cuando sea manifestado Jesucristo. Hermano, cuando tú llegaste a los pies de Cristo, en ese momento empezó el proceso de purificación, alejándonos del pecado. Y este proceso, hermanos, durará hasta que Cristo venga por su iglesia o tú te mueras. Hasta ahí dura. Pero cuando Cristo venga, Él quiere ver en nosotros frutos.
Y si tú mueres, también Jesucristo quiere que tú llegues con frutos. ¿Frutos de qué? De fe. Y el proceso de transformación, de purificación de nuestra fe. Ese proceso de transformación es la única manera para que Dios pueda transformar nuestra vida. El oro también es maneable, es otra característica. Nuestra fe debe ser maneable. Y maneabilidad es la capacidad de extenderse y sin romperse. El oro es dócil para el trabajo. Mire, con 30 gramos de oro se puede hacer un hilillo de 8 kilómetros de distancia, de largo, perdón, y no se rompe. Y nosotros los cristianos tenemos una fe endeble, que se rompe con nada. Y esto habla del trato de Dios con nosotros para hacernos más maneables. Él nos tiene que hacer maneables, porque el Señor quiere hacernos más dóciles para su propósito. Jesús decía, yo no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre. Juan 6:38. Aunque el hacer la voluntad del Padre le produjo a Jesús mucho dolor, Jesús nunca se rebeló contra Dios. No hay nada más que glorifique un cristiano a Dios que sea maneable y que haga la voluntad de Dios. Porque para llegar a una fe de 24 quilates se necesita el trato de Dios. Y muchos hombres de la Biblia fueron tratados por Dios. ¿Qué me dice de José? ¿Qué me dice de Moisés? David, Job, Josué, Daniel, los 12 apóstoles y entre otros. ¿Sí? Ellos hicieron todo conforme como Dios les decía. Dios les decía y ellos hacían. Hombres maneables por Dios. Hombres tratados como fue tratado Job. Job decía, me probará por el crisol. Y él trata por el crisol a sus hombres, a las personas que lo aman. Me probará por el crisol, decía Job. Pero mire lo que dice después, pero saldré puro, como el oro. A todos estos hombres de Dios, Él los trató y salieron puros, maneables a los ojos de Dios. Te pregunto, ¿te estás dejando tratar por Dios? ¿O te estás rebelando y renegando del trato de Dios? Si estás así, quiero decirte que te vas a romper, porque no eres maneable a Dios. El oro tiene otra característica, también es brillante, y esa es la última característica. Es brillante. Dice una historia que un joven le preguntó a un joyero artesano de cómo sabía él que el oro estaba puro. Y el artesano joyero le dijo, hasta que yo vea mi imagen en el oro. Y así debe ser el brillo de la fe de un cristiano. Cuando te vean, esa fe debe brillar, pero también debe ver en ti la imagen de Cristo, en tu cara. El oro, cuando es puro, brilla. Pero también hay agentes químicos que lo opacan. También existe el polvo, el sudor opaca el oro. Lo opaca aunque no pierde su valor, ojo. Pero sí opaca su brillo en el oro. Así también es el cristiano, que su fe brilla. Llegan agentes externos que empiezan a opacar su brillo, aunque no pierde su valor, pero empieza a perder su brillantez al permitir en su vida a agentes que lo contaminan. ¿Cómo qué? Ir en contra de Dios, adulterio, fornicación, envidia, chismes, maledicencia, orgías, licor. Filipenses 2:13-15 dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos,
hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. En otra versión, en la palabra de Dios para todo, PDT, Filipenses 2:15 dice, así serán los hijos de Dios sin culpa y sin falta, viviendo entre la generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en un mundo de oscuridad. Un cristiano brilla, pero en el medio el polvo, el sudor, las contaminaciones del mundo a veces tienden a opacarlo. En otras palabras, algo que brilla siempre llama la atención. Y en el cristiano el brillo es la gloria de Dios. No crean que el demonio se va a quedar quieto. Lo va a querer opacar. Por eso es recomendable limpiar el oro opaco para que retorne su mayor brillo natural. Y así es necesario en la vida del cristiano. Limpiar ese brillo mediante la limpieza espiritual. El pedir perdón. David decía, ¿quién podrá entender sus propios errores? O sea, ¿quién podrá entender sus propios pecados? Líbrame de los que me son ocultos. Salmos 19:12. Porque también hay pecados ocultos que nosotros no sabemos. Es recomendable que el cristiano, para recuperar su brillantez de su fe, pedir perdón a Dios constantemente para recuperar la brillantez de su fe. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y cuando dice limpiarnos de toda maldad es devolver la brillantez de tu fe. Segunda de Corintios 12:1 dice, ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Hermanos, aquí está hablando Pablo. Pablo fue un ejemplo de que debemos tratar las aflicciones. Y Pablo habla así porque habían falsos profetas que decían que Pablo no tenía revelaciones del Señor. Verso 2. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años. Aquí Pablo nos muestra, y nunca lo había hecho en las cartas, nunca lo hace. Pablo nunca había hablado de su testimonio. Mire lo que dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Pablo nunca había hablado de su testimonio, pero aquí lo hace. Porque Pablo entendía que contar sus experiencias personales, eso no es evangelismo. Una cosa es que usted comente una anécdota en su mensaje. Otra cosa es que todo su mensaje sea una historia personal. Pablo había pasado 14 años atrás una experiencia espectacular para el cristiano, pero nunca la había contado. ¿Sí? Dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera el cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. El concepto de primer, segundo y tercer cielo viene de los judíos. Y aquí vemos que Pablo cree en eso como nosotros, y yo creo en eso. El primer cielo es la atmósfera terrestre y la tierra. El segundo es todo el universo. El tercer cielo es lo que no se ve. Es donde está Dios. Es más allá del sol, como dice la canción. Pablo fue arrebatado hasta el tercer cielo. Versos 3 y 7. Y conozco a un tal hombre. Si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso. Mire lo que está diciendo. Donde oyó palabras inefables que no le es dado a los hombres expresar. De tal manera, de tal hombre me gloriaré. Pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades.
Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo, para que nadie piense de mí más de lo que ve en mí. Oye de mí, dice el versículo 7, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. Me fue dado un aguijón en mi carne. Hermanos, ¿usted quiere experiencias de tercer cielo? Sí, bueno, prepárese para el aguijón, así como Pablo lo tuvo. Dice, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Aquí hay tres interpretaciones de aguijón. Una interpretación de aguijón es que son las persecuciones y la aflicción que esto produce. Cuando usted lo persigue, usted se aflige. Ese puede ser un aguijón. El segundo se refiere a una enfermedad física. Y el tercero es que Pablo posiblemente sufría unos grandes dolores de cabeza, unos dolores en la cabeza tipo migraña. Y eso es lo que nosotros sabemos a través de lo que nos cuentan los historiadores bíblicos como Tertuliano y Jerónimo. Decían que Pablo tenía de aguijón esas tres posibilidades. Pero lo importante aquí no es lo que nosotros podamos creer que era el aguijón. Lo importante aquí es que Pablo sufría en su cuerpo con dolor y aflicción, un aguijón. Sin embargo, él le rogó al Señor, verso 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor, 3 veces, que me lo quite. ¿Qué le quita? El aguijón. Y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Quién le respondió? Dios, bástate mi gracia. ¿Le quitó el aguijón? No. Por eso no debemos orar, Señor, Señor, quítame esta aflicción. No, así no. No. Por eso debemos orar, Señor, dame fuerza, dame sabiduría para enfrentar esta situación del aguijón, de la prueba, de la aflicción y salir victorioso al final. Sigue diciendo el versículo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. Pablo entendía que Dios quería un apóstol de 24 quilates y se dejaba maneable, se dejaba limpiar y se dejaba transformar en el juego del aguijón. Sigue diciendo el versículo, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Mire que Pablo entendía que todo esto que le pasaba en su vida y ministerio, el poder de Cristo estaba con él. Verso 10, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué quiere decir esto? Pablo le pidió a Dios que le quitara el aguijón, pero Dios le contestó 3 veces no. Hermano, escúcheme esto. Cuando se trata del trato de Dios, por más que ores que te lo quite, no te lo va a quitar. Él quiere enseñarte a enfrentarte a eso que estás viviendo con su gracia, con su capacidad, con su fuerza y su poder. Las aflicciones de la vida, Dios no se las quitó a Pablo, no le quitó el aguijón, pero le dio fuerzas para soportarlo. Así es con nosotros. Nosotros las aflicciones las tenemos que soportar con esperanza y fe, y rogándole a Dios fuerzas para salir con la prueba superada. Así actúa Dios con nosotros, como con Pablo actuó. Con Pablo, él actuó para que su ego, su orgullo personal, no saliera más a flote como el gran apóstol.
Él necesitaba el aguijón porque necesitaba ser fortalecido en humildad en su carácter. Pablo lo entendió y se mantuvo humilde. Y a nosotros nos trata porque Él nos da aguijones y Él lo permite para que aprendamos a refugiarnos en Él, en humildad, para que nuestra fe crezca y para que aprendamos cierta lección de vida en nuestra vida cristiana. ¿Cuál? No sé, cada cual tiene su aguijón. Pablo sabía el porqué y el para qué del aguijón. El porqué era para que la grandeza de las revelaciones no lo hicieran sentir el super ungido. ¿Sí? Y para que le bastara solamente la gracia de Dios. Por eso el Señor decía, bástate. Y bástate significa estar contento y satisfecho con la gracia de Dios. El salmista decía, Señor, no me des tanto, que me olvide de ti, tampoco que reniegue de ti, dame lo necesario. Y el que dijo eso fue el rey de Israel, dándole lo necesario. Hermanos, ¿cuál es tu aguijón y cuál es tu aflicción hoy? Todos tenemos aflicciones. La pregunta es, ¿por qué las tenemos? ¿O para qué las tenemos? Y si tú no has entendido este mensaje o simplemente no lo quieres entender, de todas maneras vas a tener aflicciones. Y es mejor, mira lo que te voy a decir, es mejor tener aflicciones con Cristo que sin Cristo. Porque con Cristo hay esperanza, con Cristo hay consuelo, hay abrazos de ese Padre que dan fuerzas renovadas. Pero sin Cristo hay frustración, hay desespero, hay desesperanza, hay sufrimiento. Y el sufrimiento es en vano, porque no entiendes el porqué de tu aflicción. Te invito a que oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra que nos enseña, dirige y corrige, que nos redarguye y nos lleva por pastos verdes. Y aunque estemos en valles de muerte, tú nos llevas por la senda de la justicia, por amor a tu nombre. Y tú estás con nosotros, porque tú estás formando a Cristo en nosotros. Hoy yo acepto a Cristo en mi vida, para que me conforme en mi fe, para que vaya en mi vida formando la imagen de Cristo en mí, y que en el libro de la vida esté mi nombre para la vida eterna inscrito. Espíritu Santo, habita en mí, en mi casa, en mi entendimiento, en mi corazón, en mi vida. Guía mis pasos para gloria, para honra y alabanza de tu nombre. Amén. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré, delante de ti esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Oh Jehová, en la tarde oirás mi voz, en la tarde me presentaré, delante de ti esperaré, porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Oh Jehová, en la noche oirás mi voz, en la noche me presentaré, delante de ti esperaré, porque tú al justo bendecirás,
bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor. Porque tú al justo bendecirás, oh Dios, como un escudo lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor, lo rodearás de tu favor. Si te gustó el video, por favor dale like y suscríbete. Síguenos en nuestras redes sociales y no olvides compartirlo con tus amigos y familiares. Nosotros somos Misión Vida Eterna.